¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Estamos aquí en vivo desde Ministerios Plenitud, Quito, Ecuador, justo en este espacio de tiempo que hemos separado para compartir verdades de Dios. Bienvenidos a esta que hemos llamado la voz de la fe. Es tiempo de descubrir los grandes tesoros de la Escritura, lo que Dios nos ha provisto para esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y justamente estamos hablando de la maravillosa persona del Espíritu Santo, su obrar en nosotros. ¿Quién es Él? Es una persona, habíamos hablado, y hoy compartiremos el tema, el bautismo en el Espíritu Santo. Es un tema maravilloso, el bautismo en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, es igual. Estaremos compartiendo este tiempo maravilloso, pero antes de entrar de lleno a esta materia maravillosa, extraordinaria, vamos a tener un tiempo de alabar a nuestro Dios. Recuerde que Dios es levantado por medio de la alabanza, y alabanza es parte de nuestra vida de adoración. Alabanza es fe manifiesta, confianza, amor que se declara a nuestro Dios. Así que yo les dejo con los miembros del equipo de alabanza de nuestra congregación, Jeremy y Samuel. Por favor. Espíritu Santo, estás aquí. Espíritu Santo, lléname de ti, con tu dulce presencia, llenas hoy mi ser. No hay nada más hermoso que saberte aquí. Tú eres real, tu amor me sostiene. Tú eres real, tu gracia me acepta. Tú eres real, la gracia que derramas me levanta y me trae a la cruz. Tú eres real, tú eres real. Sí, tú eres real, tú eres real. Espíritu Santo, sé que estás aquí. Espíritu Santo, lléname de ti, con tu dulce presencia, llenas hoy mi ser. No hay nada más hermoso que saberte aquí. Tú eres real, tu amor me sostiene. Tú eres real, tu gracia me acepta. Tú eres real, la gracia que derramas me levanta y me trae a la cruz. Tú eres real, tú eres real, Espíritu de Dios. Tú eres real, estás tan cerca, Señor. Tú eres real, solo tú eres real, tú eres real. Gloria a Dios. Qué bueno, qué maravilloso es alabar al Señor y decir: Espíritu Santo, sé que estás aquí, eres real. Definitivamente estamos hablando de alguien
que es real, está en nosotros, con nosotros y viene sobre nosotros con poder. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo tengo una invitada de lujo que en breves minutos ya está con nosotros para compartir este tiempo. Quiero animarles, por favor, a que nos llamen al teléfono que aparece allí y ustedes pueden contactarse al 02, si llama de otro lugar, 240-69, 02-240-69. Puede llamarnos o al celular 0999-920739. Puede enviarnos también un mensaje de WhatsApp y estaremos contactándonos con usted. Llámenos, por favor. Qué maravilloso será tener este tiempo de orar juntos. Tiene una petición de oración, estás necesitado, junto a ti, justamente hoy, para decirte que Dios está contigo y nosotros también estamos contigo, dispuestos a ser esos instrumentos que Dios usa en esta hora de gran necesidad. Así que estamos hablando sobre la maravillosa persona del Espíritu Santo, sobre nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Para iniciar, usted debe saber este texto bíblico. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Definitivamente es una gran verdad que nosotros vamos a explorar en este momento. Jesús dijo, recibiréis poder. Justamente vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo y la maravillosa experiencia que cada creyente puede tener, usted y yo como creyentes del Señor. Para eso me acompaña mi esposa amada, maravillosa, compañera Helenita, mi Helen, que le digo con cariño. Por favor, saluda a todos los hermanos y amigos que están con nosotros. Buenos días, que Dios les bendiga. Es una bendición estar con ustedes en este momento. Es una bendición realmente que podamos compartir este tema que es tan importante y que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Gloria a Dios. Mi amor, justamente empezamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y no sé si te sientes más cómoda, puedes tomar el micrófono, está bien. Muy bien, estamos en vivo aquí, juntamente con nuestros hermanos y hermanas, y en vivo suceden algunas cosas imprevistas, no previstas, pero estamos contentos. Hay mucha gente que desconoce sobre el tema maravilloso del bautismo del Espíritu Santo. Voy a ser puntual. El bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es en sí? Bueno, la palabra es específica cuando dice que el Señor Jesucristo nos dijo a sus discípulos, quédense aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo es recibir poder de lo alto. Recibir poder de lo alto. Hay mucha gente que tiene una confusión. Algunos dicen que todavía no han recibido al Espíritu Santo, o que en el día del bautismo del Espíritu Santo reciben al Espíritu Santo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cuándo el creyente recibe al Espíritu Santo en su vida? El día de la conversión nosotros recibimos al Espíritu Santo y llegamos a ser templo de Él. La palabra nos dice, ¿no?, que somos templo del Espíritu Santo, y ese día fuimos también sellados por el Espíritu Santo, es decir, que llegamos a ser pertenencia de Dios con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué tremendo. Entonces estamos diciendo en esta mañana que el creyente, cuando acepta a Jesucristo y nace de nuevo, su espíritu renace por el poder de la obra de Cristo y la acción del Espíritu de Dios en su vida, y en ese momento ese creyente llega a ser templo del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios ya vino a ellos. Por eso creo que es paralelo comprender lo que sucedió con los discípulos cuando Cristo resucitó. ¿Recuerdas, mi amor, cuando Jesús resucita y se presenta a ellos y Él soplando les dice, reciban el Espíritu Santo? Y eso fue antes de Pentecostés.
Eso fue antes del día de Pentecostés. Cristo resucitado se presenta a los discípulos y dice: reciban al Espíritu Santo, sopla sobre ellos y dice: me seréis testigos, y les da esa comisión. ¿No será eso también paralelo de la vida del creyente? Aceptas a Cristo y el Espíritu Santo te es concedido, pero también tú necesitas el bautismo con el Espíritu Santo, porque Jesús luego dijo a los discípulos lo que tú iniciaste diciendo: no se vayan de Jerusalén sino hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Esa es una inquietud, porque hay mucha gente que no entiende la diferencia, especialmente creyentes de muchos años. Hay gente que me ha dicho: sí, el Espíritu Santo está en mí, yo tengo el Espíritu Santo. Digo, correcto, si usted es creyente, ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en usted, pero Jesús dijo: recibiréis poder. Entonces, los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés o cuando Jesús sopló sobre ellos. El bautismo del Espíritu Santo fue en Pentecostés, pero las manifestaciones anteriores en Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estaba hablando de ese bautismo en el cuerpo de Cristo, que es el mismo día que fuimos sellados por su espíritu como pertenencia de Dios, pero es el mismo día que llegamos a ser templo del Espíritu Santo, lo cual es diferente al bautismo. Es decir, lo que los discípulos vivieron en la resurrección, cuando Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo, de verdad lo recibieron. Recibieron al Espíritu Santo, y en ese día sucede lo que tú describes allí. Fueron bautizados, sumergidos, unidos al cuerpo de Cristo. Pero el bautismo del Espíritu Santo que Jesús después ofrece: seréis bautizados con el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1 versículo 5 y en Hechos capítulo 1 versículo 8, dice claramente: recibiréis poder. O sea que el Señor quería que su pueblo renacido, su pueblo que ahora es templo del Espíritu Santo, ahora tengan poder en su vida. ¿Cuál es la evidencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Creo que es importante leer esta palabra porque, bueno, para mí fue muy difícil también cuando me empezaron a hablar del Espíritu Santo. Y de pronto es como que uno busca, pero ¿dónde y en qué parte de la Biblia lo dice? En Hechos 1, 4 y 5 nos dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y más adelante en Hechos capítulo 2 vemos la evidencia de ese bautismo del Espíritu Santo, que es el hablar en otras lenguas. La evidencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo: hablar en otras lenguas. ¿Sabe que creo que ahí es importante acentuar el tema que estamos nosotros hablando? Pero antes, les animamos, en este momento estamos en vivo, aquí desde Quito, Ecuador, Ministerio Plenitud, en La Voz de la Fe. Llámanos al 2240-609. 2240-609. En este momento hay alguien allí que te va a contestar, va a orar contigo y vamos a llevar tu necesidad delante de la presencia del Señor, porque nuestro Dios hace maravillas y milagros. Estamos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Entonces estamos diciendo: el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia consecuente a la salvación. No es que el creyente recibe al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo le llena con poder de lo alto para ser testigos. Y la evidencia inicial es hablar en otras lenguas. Ahí tocamos un tema importante. Hay mucha gente que no cree en esto del hablar en otras lenguas. Pero en el día de Pentecostés, Hechos 2:4 dice: fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué fue lo sobrenatural de aquella experiencia? Los creyentes que recibieron esa maravillosa experiencia
hablaron en lenguas, hablaron otros idiomas conocidos en esa época. ¿Qué fue lo sobrenatural de aquello? Es que en ese momento estaban personas que no hablaban el mismo idioma. Y resulta que cuando oyeron hablar en otras lenguas, dijeron, miren que están hablando en nuestro idioma, que sería lo que nosotros llamamos las lenguas humanas, y que la Biblia dice que hay lenguas humanas y lenguas angelicales también. Entonces lo sobrenatural de aquello es que la gente de otras naciones escucharon en su propia lengua el mensaje del Señor, pero los que hablaban entendían lo que estaban diciendo. Ellos no entendían, estaban magnificando el nombre de Dios y los otros fueron los que se dieron cuenta. O sea, la persona que recibe el bautismo con el Espíritu Santo y habla esas nuevas lenguas que el Espíritu Santo le inspira, no sabe lo que está diciendo. Es un acto de fe, porque el Espíritu Santo no habla en lenguas, Él las inspira. La persona que lo recibe es la que actúa en fe y lo declara. Y en ese momento fueron lenguas conocidas por las personas. Qué impresionante. Nosotros estamos hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Es maravillosa experiencia la que tenemos. Los minutos van pasando. Créanme que es un tema tan extraordinario tratar con ustedes, amigos, amigas, y aquí con mi esposa. Recibir el bautismo con el Espíritu Santo, recibir poder de lo alto. La experiencia es hermosa, extraordinaria, transformadora. La evidencia inicial, hablar en otras lenguas. Es decir, una persona bautizada con el Espíritu Santo habla en otras lenguas como una señal inicial de haber sido lleno con el Espíritu Santo. Y tú dijiste que hay lenguas humanas y angelicales. O sea que las personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo podrían hablar lenguas que se hablan en la tierra o lenguas celestiales. Exactamente. Las lenguas humanas, por decir una persona que nunca ha hablado inglés, puede estar hablando en un perfecto inglés, magnificando el nombre de Dios, o en algún otro idioma. Esas son las lenguas humanas. Pero las angelicales, esas son las que no se habla aquí en la tierra, ¿no? Y de eso podríamos hablar mucho, porque se ha hecho estudios sobre este tema de el hablar en lenguas. Muchos dicen que es fanatismo, que es enfermedad mental, pero se han hecho pruebas científicas. Y recuerdo tanto una de las experiencias, y esto está registrada porque fue un estudio que hicieron médicos y especialistas del cerebro, neurocirujanos también. 2 personas sordomudas asistieron a una reunión. Jamás habían escuchado lengua alguna, nunca habían hablado. Se comunicaban a través, por supuesto, del sistema que tienen, pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas de manera extraordinaria, un milagro. Sordomudos empiezan a oír y hablar, y llenos del Espíritu empezaron a hablar en un lenguaje que ellos jamás habían conocido o aprendido, pero que alguien en el lugar entendió. Entonces esto se vuelve una señal extraordinaria, como el día de Pentecostés. Es una señal de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de la gente. Ahora, si podemos sacar una enseñanza también allí, es que la voluntad de Dios, todos los hombres de todas las lenguas escuchen el mensaje de salvación que hay en nuestro Señor Jesucristo. Eso sucedió en Pentecostés. De todas las ciudades y naciones que acudieron, escucharon en sus propias lenguas la maravilla de Dios. ¿Y cuál es la maravilla de Dios? La venida de Cristo, su muerte, su resurrección y su presencia real en esta hora. Ahora, el bautismo con el Espíritu Santo nos da poder. La evidencia inicial, hablar en otras lenguas. Pero además de aquello, ¿para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Para ciertos escogidos, seleccionados? Justamente hay un versículo que está en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta es una palabra que Dios me dio antes de que yo supiera mucha doctrina,
de que no sabía nada o muy poquito acerca del Espíritu Santo. Era un día que estaba leyendo el libro de los Hechos. Recién había leído los Evangelios y empezaba a leer Hechos. Y cuando de pronto eran las 10 de la noche y cuando leí este versículo se prendió comillas brillantes encerrando este versículo. Yo no lo entendía, pero resulta que ahí dice: para todos es la promesa. ¿Para cuántos el Señor? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuántos el Señor, nuestro Dios, llamare. Me vi incluida yo cuando me enteré de qué se trataba y a partir de ese día anhelaba tener esta experiencia. Qué maravilloso saber que esta experiencia real es para todo creyente. Todo creyente debería recibir el bautismo con el Espíritu Santo, poder de lo alto. Pero tal vez hay muchos, ahorita estamos tratando de explicar, espero que hayamos sido lo más claros posible. Todo creyente que aceptó a Cristo renacido ya tiene el Espíritu Santo. Estamos hablando que ese creyente necesita el bautismo del Espíritu Santo, que es poder de lo alto para ser testigos. La evidencia inicial, hablar en otras lenguas según el Espíritu le da. Ahora, esto es asombroso, entender esto es realmente maravilloso. El bautismo con el Espíritu Santo nos capacita para servir, nos capacita para testificar. Hay gente que de pronto ha pensado que habló en lenguas una vez y eso fue todo. ¿No es el inicio de una vida de servicio más bien? Es recién el inicio porque Dios quiere llevarnos más allá, es decir, que esa experiencia primera, diríamos así, que es la primera llenura del Espíritu Santo, nosotros lo podamos experimentar todos los días hablando en ese nuevo idioma que Él nos dio, porque es una oración ilimitada. Es decir, que yo puedo entrar profundamente y quedarme horas de horas orando de esa manera. Sí, tú has tocado un punto maravilloso. Creo que ahora nada más estamos en la superficie de esta maravilla. Todo empieza con el bautismo, con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, que es una experiencia inicial, pero lo que viene es maravilloso. Tú hablaste de llenura, la primera llenura, o sea, cuando uno es lleno del Espíritu hay poder, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, además de ser ese nuevo lenguaje, es el poder que se active en la vida del creyente. Ahora, el Espíritu Santo ha sido dado a los creyentes por dos razones importantes. Una, para la santificación, su obra interna, y dos, poder para servir. Pero el Espíritu Santo capacita al nuevo hombre, no a la vieja criatura. Entonces yo en Cristo he renacido, mi espíritu ha renacido y el Espíritu de Dios ha venido a morar en mi espíritu y Él capacita a mi espíritu, a mi hombre interior con poder de lo alto. ¿Cómo explicamos, no? Que un sencillo pescador se convierte en un predicador que gana multitudes en un día. Pedro, o sea, la transformación que trae el bautismo del Espíritu Santo es impresionante, entre ellas capacidad para testificar, pero también cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, ¿no sucede que la vida se torna más profunda con Dios? ¿Qué sucedió contigo cuando recibiste el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, yo recuerdo que cuando lo recibí, al siguiente sábado la pastora me dijo, quiero que cantes una canción. Yo era un tanto tímida y ella me había visto. Y entonces cuando pasé adelante, yo sentí el respaldo del Espíritu Santo que quemaba todo mi ser. Y cuando dirigí esa alabanza, la gente estaba muy conmovida. Y la pastora dijo, mire lo que hace el Espíritu Santo. Porque cuando tú eres lleno, recibes poder. Primero para vencer las tentaciones, para vencer las cosas de nuestro corazón contra el pecado, y nos da el poder para servir al Señor. Y dijo, estabas totalmente diferente. Impresionante, o sea, que hubo una transformación, hubo una diferencia. Es que el Espíritu de Dios nos viene a capacitar con poder. Estamos hablando de algo maravilloso. Cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo,
recibes poder para ser testigos, pero la escritura también nos se vuelve más real, más profunda. Cuenta la gente, contamos nosotros, que cuando tenemos esta maravillosa experiencia, la vida de oración se vuelve más con sentido. La escritura viene a ser vital para nosotros. Mucho más claro. Mucho más claro. El asistir a la congregación es extraordinario. Compartir con gente. O sea, el bautismo con el Espíritu Santo es entrar al entendimiento de la nueva vida que tenemos. Esa vida de Dios, poder de lo alto. Ahora, pero hay personas que tal vez han tenido experiencias negativas. Conocemos de gente, han hablado conmigo, cuando escuchan sobre este tema les da temor, tienen cierta aversión por cosas que les ha sucedido. Tal vez alguien no le explicó lo que le estamos explicando, o tal vez alguien le ministró de manera equivocada. Hemos visto, ¿no?, como que la gente a veces les quieren forzar, les tocan, tiemblan, gritan demasiado. A veces las emociones se confunden con el Espíritu de Dios. ¿Qué dirías a esa gente? Porque ya tenemos pocos minutitos nomás. ¿Qué dirías a esa gente que tal vez ha tenido malas experiencias? Les diría que no se rindan, pues hay ocasiones que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo rápidamente. Y pienso que las malas experiencias que posiblemente tuvieron, a veces eso nos lleva a anhelar más. Entonces eso me pasaba a mí y yo decía, porque yo no recibo tan rápido como los otros. Y era como que tenía más sed de Dios y más sed de Dios, y en esa búsqueda, diríamos así, lo recibí. Tuviste sed de Dios. Ahora, hay algo importante que tú dices. Si alguien escucha sobre este tema, el bautismo con el Espíritu Santo, y dice, yo quiero recibirlo, tú acabas de decir una palabra extraordinaria: sed del Espíritu de Dios. Mucha gente posiblemente no tiene esta experiencia porque le falta conocimiento sobre este tema, han tenido malas experiencias o tal vez no tienen sed de Dios, pero finalmente, porque el tiempo es oro, no será nada más que deben recibir, porque el bautismo con el Espíritu Santo es un regalo. Es un regalo, Es eso te un iba a decir. regalo. ¿Es por mi obra? ¿Es porque yo me porto bien? ¿O es porque yo alcancé un nivel de perfección para recibir? ¿O es porque Cristo me perdonó, me hizo perfecto y es por gracia? Es por gracia, o sea, es un regalo, pero cuando una persona que recién ha nacido en el reino no tiene este conocimiento, pensamos en que tenemos que hacer algo. Recuerdo de una amiga que me decía, capaz que tienes música secular y que no has sacado de tu casa. Yo fui corriendo a mi casa y a sacar la música secular a ver si era por eso. Luego me dijo ella, no recibiste, ¿verdad? Yo le dije, no. Y a pesar de la sed que tenía en Dios y el deseo de recibir. Y luego me dijo, pídele al Espíritu Santo que te diga qué otra área. Y yo pensaba, ¿será que me porté mal? Y analizaba mi corazón a ver si es que había algún pecado que no le había dicho al Señor, un pecado no confesado, porque yo pensaba exactamente lo que muchos pueden pensar. ¿Qué tengo que cambiar para recibir? Más bien no sería que cambiar, más que eso, cambiar de actitud, aceptarlo, porque es un regalo. Si te dan un regalo, ¿qué tienes que hacer? Recibir. El bautismo con el Espíritu Santo se recibe, como todas las dádivas de Dios, por fe, solo creyendo. Es decir, aceptando el regalo de Dios. ¿Y de qué regalo estamos hablando hoy? El bautismo con el Espíritu Santo. Oh, lastimosamente, el tiempo se nos ha acabado y creo que hemos llegado solamente a la superficie. Escríbenos, por favor, a la página del Facebook. Comunícate con nosotros por medio del WhatsApp, los números de teléfono que aparecen en pantalla. Estamos dichosos de estar contigo. Llámanos al 2240-609. Estaremos orando por ti justo en este momento. Estamos en vivo desde Quito, Ecuador. Pero yo quisiera terminar, mi amor. Oremos por la gente que posiblemente no tiene esta experiencia y nada más que reciban este regalo. Queremos orar con mi esposa para que el creyente que no ha tenido esta experiencia lo reciba, y el Espíritu de Dios le va a dar la inspiración y usted va a hablar. Hable con fe esas palabras y será el inicio de esta gran vida de servicio. Por favor, ora. Te damos gracias, Padre, por estos momentos maravillosos de estar contigo.
Gracias por el Espíritu Santo que tú nos diste, Señor. Y no solamente para ser templo, sino para que seamos bautizados con poder de lo alto. Gracias, Dios mío, porque sé que tú tocas a aquellas personas que están conectadas este mismo instante, Señor, Gracias. mi Dios, para que todo temor se vaya, para que toda inquietud y más bien nazca en sus corazones hambre y sed de tu presencia, hambre y sed por recibir. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Aleluya, qué maravilloso tiempo tenemos en la voz de la fe. La intención es dar a conocer las verdades de Dios a todos los creyentes, las verdades de la fe, la provisión de Dios. Para muchos estos temas son irrelevantes, para muchos creyentes no son tan importantes, pero para el Señor fue importante. Él dijo: no se vayan sin recibir el poder de lo alto, no vayan a testificar, no se atrevan a hacer esto o lo otro sin el poder del Espíritu Santo. Lo que sucedió en Pentecostés, pero no se quedó allí. Todavía hoy vivimos esa maravillosa experiencia, y los que lo hemos recibido testificamos que es verdad, poder de lo alto. Antes de concluir, les animo a todos ustedes, los que nos están mirando, únanse al Club de la Fe. El Club de la Fe tiene como propósito justamente unirnos como creyentes para alcanzar el propósito Ecuador y las naciones para Cristo. Estaremos orando por su necesidad. Será parte de un mover de Dios de aquellos que son tomados en cuenta en este Club de la Fe, en nuestro ministerio, para orar juntos, orar por sus necesidades, enviarles una palabra a sus vidas. De otra manera, estamos anhelando servir a Dios juntamente con aquellos que quieren ver la gloria del Señor en su vida. Llámanos 2240-609 y estaremos orando por ti. Saludos a todos aquellos que han estado conectados con nosotros en este momento. Qué maravilla tenerles con nosotros. Dios les bendiga mucho. Escríbanos al Facebook, contáctese con nosotros a través del WhatsApp. Mi amor, quiero agradecerte por este tiempo. Creo que nos hemos quedado con el deseo de seguir aprendiendo más. Hay temas que quedaron en el aire. Hablamos de ser lleno del Espíritu. Hablamos de que el hablar en lenguas es la Los evidencia beneficios. inicial, los beneficios. Nos faltaría. Hablar de tantas cosas. ¿Y qué después del bautismo con el Espíritu Santo? ¿Qué de estas lenguas que yo recibo? ¿Solo se quedan allí o es para algo más? Creo que todo esto vamos a estudiar en los días que vienen. Qué gusto haber estado con ustedes en esta mañana en La Voz de la Fe desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Que Dios les bendiga. Gracias, mi amor, por haber estado con nosotros. Una bendición. Amén. Dios les bendiga.